en el Señor. Aleluya. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte del estudio de Satanás, que habíamos estado viendo, la obra de Satanás. Así que bueno, Biblia en mano, a los que nos puedan escuchar, y vamos a seguir con este tema. Desde acá de Argentina, Cosquín, con Tomás de República Dominicana, y Omar, que es de acá, pero está allá en Rosario ahora. No, Pero es de acá. Soy de acá. Y es que, y sí somos de allá, pero estamos acá. Es un lío. Es un lío. Ahí mismo allá. Exacto. Exacto. Somos rosarinos, pero ahora somos coscoínos también. Sí. Así que bueno. Bueno, Adoptivo. vamos a ir leyendo. No vamos a concentrarnos tanto en cada punto, porque hay algunas cositas que ya estuvimos hablando la vez pasada. Entonces, no vamos a concentrarnos tanto, pero algunas cosas puse que ya estuvimos hablando para un poco refrescar acerca de este tema. Bien, puse características de Satanás. Primero, a veces le es permitido afligir a los justos. A ver, Tomás, ¿puedes buscar Job 1.12? Y te quedas ahí en Job, que hay varios de Job. Y vos, Omar, andá buscando si querés Zacarías 3.1. Justo estoy acá en Zacarías. Y yo voy a ir buscando otro. Mientras. Job 1.12. Sí. Esto es cuando venían los hijos de Dios delante de Dios y también venía Satanás. Claro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí está. Contanos un poquito ahí, Tomás, de ese pasaje. Bueno, el que ha leído el libro de Job sabe que Satanás fue a donde Dios y Dios le dijo: ¿no has visto a Job, que es mi siervo, que no hay otro como él? Satanás le dijo: porque tú lo has bendecido, es que él te sirve, pero si tú le quitas todo, ya no te va a servir igual. Entonces, después de eso, Dios le dijo a Satanás estas palabras: todo lo que él tiene está en tu mano, todo lo que él tiene. Solamente no lo mates solamente, pero tú puedes quitarle todos sus bienes. Entonces Satanás se le pudo dar permiso para ir a afligir a Job. Y eso fue lo que hizo, le quitó todos los bienes y los hijos. Y lo dejó muy mal, y hasta le dio algo, también una enfermedad le puso. Entonces, sí, Dios permitió eso en Job. Claro. Permitió, ¿cierto? No es que Dios, salió de Dios eso, sino que él permitió que Satanás hiciera eso, ¿cierto? Y también, como ahí vamos a ir bien, en Job 1.9, calumnia a los santos, ¿cierto? Porque es como que él estuvo ahí diciendo cosas, ¿cierto? El versículo, el 1.9, Tomás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como que no es real el temor de Job hacia Dios, que no es real, como que es por causa de los bienes que tenía. Eso es lo que estaba insinuando. Claro, pero sabemos que no era así, ¿cierto? Entonces era una mentira, pero eso es lo que él hace también, calumnia, dice cosas que no son, ¿cierto? El otro dice, acusa a los hijos de Dios, por eso se le dice un ángel acusador. Job 1.6, ahí también lo tenés ahí, ¿puedes leerlo? Sí. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Claro, se presentó ahí a acusarlo, porque eso es lo que fue a hacer, ¿cierto?
a decir cosas sobre Job. Él es, por eso le dicen el ángel acusador. Y también dice que se opone a los justos. Zacarías 3:1. Y quédate ahí en Job, Tomás. En Job 2:7 después. Ya que estás ahí en Job. Sí, dale, Omar. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahí está. Bueno, parecido, ¿no? Al que vimos del ángel acusador, ¿no? Entonces vemos ahí una de las cosas que hace es acusar, mentir, calumniar, oponerse a lo justo, ¿cierto? Y el 2:7 de Job. Sí, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahí está. Entonces podemos decir, como dice ahí, causa enfermedades. Y ahí, acá quiero hacer una pequeña nomás aclaración. No es que todas las enfermedades, ¿cierto?, las produce Satanás. Pero vemos en la Biblia, más cuando Jesús vino, había una relación muchas veces con muchas enfermedades y que Jesús decía que era por Satanás, ¿cierto? Que Satanás la producía o los demonios, ¿no? Ahora, no podemos decir que siempre es así, ¿cierto? Pero es claro que muchas veces él es el que causa enfermedades. Entonces, eso se ve claro en la Biblia, tanto en Job lo podemos ver, como en el Nuevo Testamento. Jesús muchas veces ha relacionado a una enfermedad con Satanás, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, en otro momento vamos a hacer un estudio, me gustaría hacer un estudio más fuerte sobre el tema de la sanidad, porque también es algo que hoy en día, y como hace muchos años, se maneja mal, ¿cierto? Como que si alguien tiene una enfermedad es como que está endemoniado sí o sí, y se le reprende los demonios. Bueno, entonces ya vamos a hacer un estudio para ver realmente este tema de las enfermedades, porque no se puede decir que siempre es de Satanás, o que la persona no se sana porque no tiene fe, en fin, tantas cosas que se dicen, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer un estudio más profundo de este tema. Bien, seguimos. Ahora dice, afirma tener autoridad sobre el mundo. Esto lo habíamos visto un poquito la vez pasada. Y voy a leer 4:6, Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto está hablando, ¿cierto?, en el contexto de la tentación de Jesús, donde el diablo lo empezó a tentar, ¿cierto? Y que Jesús no cedió. Y entonces, como ya vimos la vez pasada, él tiene una autoridad que la ganó, creemos, por el pecado, porque al pecar, ¿cierto?, Adán y Eva, esa autoridad, ahí entró, ¿cierto?, a tener esa autoridad que él no tenía, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, como vimos la vez pasada, él dice que el mundo, ¿cierto?, está bajo el dominio de Satanás, como vamos a ver ahora. Los pecadores están bajo el dominio de Satanás. Segunda Corintios, si podés buscar, Omar, 2 Corintios 4, del 3 al 4, y vos podés, Tomás, buscar 2 Tesalonicenses 2:9. 2 Corintios 4, del 3 al 4. ¿Leo? Sí. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí está, bien. Vemos, los pecadores están bajo ese dominio.
Por eso es que las personas están como ciegas, que no pueden creer muchas veces porque Satanás lo tiene ahí bajo su control. Ahora, no es que Dios no lo va a castigar a la persona que no recibe al Señor, que no cree, no, porque Jesús vino para destruir esas obras, ¿cierto? Y ese poder que tiene Satanás. Pero muchas personas quieren seguir bajo ese dominio, ¿cierto? Pero sabemos que los pecadores están bajo el dominio de Satanás, porque ellos mismos con el pecado han cedido también. Cuando la persona vive en pecado, cede esa autoridad, su vida al dominio de Satanás. Cuando cree en Cristo, se aparta, pasa al dominio del reino de Dios, al reino de Dios. Entonces, es parte, responsabilidad de cada ser humano. Pero obviamente que Satanás tiene su parte, ¿cierto? Y no lo podemos negar. Pero no podemos echarle toda la culpa a Satanás como hablamos la vez pasada, ¿cierto? Cuando una persona no cree. Bien. Inspira, dice, milagros falsos. Segunda Tesalonicenses 2:9. Bien, aquí está hablando del anticristo. Y dice, y el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Sí, está hablando en ese caso, ¿cierto? De anticristo que va a hacer milagros. Pero también vemos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés fue, ¿cierto? Hizo milagros, señales en Egipto, los magos, los brujos también hacían lo mismo, pero siempre es como que ganaba, ¿cierto? Lo que Moisés hacía, ¿no? Entonces hoy en día también, no todo milagro, no toda cosa que hacen a veces que uno escucha, no siempre es de Dios, porque tenemos a veces una creencia de que porque una persona hace algún milagro, entonces ya es de Dios, y no es así, no es así. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el diablo también puede hacer, porque él es un imitador, él imita, todo lo que Dios hace, él trata de imitarlo, ¿cierto? Entonces hay que ver esa persona que hace los frutos, como vimos en otro estudio, ¿cierto? Ver los frutos de esa persona, para ver si realmente eso puede ser de Dios o no. Tengamos en cuenta eso, porque siempre es como que tendemos, ¿cierto?, a creer que porque es algo sobrenatural, Dios está ahí. No. Muchas cosas de lo que pasan hoy en las iglesias se le atribuyen a Dios y no tienen nada que ver. Dios no tiene nada que ver. ¿No? Así que ojo con eso, ¿cierto? Y el otro punto dice, incitar a los hombres al pecado. Juan 13:2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo lo incitó. Ahora, Tomás, Judas, ¿fue responsable por lo que hizo? ¿O porque Satanás puso esa, lo incitó? Ya, a ver, comentarnos. Claro que fue responsable Judas, porque no estaba Judas endemoniado ni estaba poseído. Judas estaba normalmente, fue y habló con los fariseos y le dijo el lugar exacto donde estaba Jesús y recibió el dinero en un momento. Así que no era que Judas estaba totalmente poseído por el demonio, por Satanás, sino que fue incitado, fue seducido por la avaricia que él tenía, de que si entregaba a Jesús iba a recibir 30 monedas de plata. Entonces, su pecado de avaricia fue que lo llevó a eso. Entonces, detrás de ese pecado estaba Satanás. Porque Satanás quería matar a Jesucristo. Aunque él no sabía el plan de Dios, de que si Jesucristo moría iba a salvar la humanidad. Él quería matar a Jesucristo para que deje de predicar la palabra, seguramente, y deje de desbaratar los planes del diablo, que es lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Entonces, fue así la historia. O sea, Judas fue culpable de lo que hizo.
Claro. Pero obviamente que Satanás incita, tienta. Vamos a ver ahora, en Mateo 4:1, Omar, ¿puede buscar? Sí, Que tentó primeramente, o no primeramente, tentó una tentación que uno ve mucho en la Biblia, muy fuerte, a Cristo. Él tienta a todos, pero a Cristo, ¿cierto? Eh, Fue una gran tentación, porque estuvo, ¿se acuerdan que Jesús tuvo 40 días, ¿cierto? Y 40 noches, sin comer, entonces estaba en una situación de mucha debilidad, ¿cierto? Eh, a ver, Omar. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está. Entonces ahí vemos, él incita, tienta, a los hombres. Ahora, después vamos a leer un poquito, pero Jesús, ¿cierto? Eh, Fue fuerte y no cedió a la tentación. Entonces nosotros, es verdad que Satanás nos tienta, nos incita, todo, pero nosotros tenemos eh, la posibilidad, no es que no podemos decir no a las tentaciones de Satanás, porque eso también es otra cosa. Ah, no, porque yo hice eso, porque Satanás me hizo, ¿no? Y le echamos la culpa a Satanás de las cosas que hacemos. Y si bien él tiene su responsabilidad, la responsabilidad es nuestra. Bien. Y otra cosa que hace, que estuvimos justamente nuestro hermano, estuvo hablando la vez pasada del sembrador, de la parábola del sembrador, en Mateo 13, Omar, ¿tenés ahí ya que está ahí en Mateo? ¿Podés buscar Mateo 13, 38 al 39? 13, 38, 39. Y vos, Tomás, ¿podés buscar Efesios 4, 26 al 27? Ya, así ya vamos. Bueno, entonces Mateo 13, 38 y 39. ¿Eh? Claro, Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ahí está. Yo puse acá, sacar la buena semilla y sembrar la cizaña. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? De que eh, la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Y viene a veces Satanás, porque el corazón de esa persona no cayó en buena tierra, y se la lleva, ¿cierto? Eso habíamos estado viendo la vez pasada. Y después siembra cizaña. ¿Y qué es, a ver, toma eso de la cizaña? ¿Qué es eso de la cizaña? Bueno, según esta parábola de la cizaña, esos son los hijos del malo, dice Jesús, los hijos del maligno. ¿Y cuáles son los hijos del maligno? Los que hacen las obras del maligno. O sea, los que practican pecados son del diablo. Entonces, puede ser que en una iglesia hayan cizaña, que practiquen las obras del diablo, que pequen y estén ahí creyéndose que son trigo. Y eso se va a ver en el día final, quién es el trigo y quién es la cizaña. Porque no se sabe quién es al principio, porque están iguales el trigo y la cizaña. Entonces, el diablo sí sembró su cizaña en muchos lugares y en muchas iglesias. Y así que no debemos confiarnos de que, mi iglesia entera va a ser salva porque estamos todos juntos en Cristo. No es así tan fácil. Hay cizaña ahí y en todo el mundo la hay porque el diablo sigue haciendo su obra y esa es su obra. Claro, exactamente. Justamente la cizaña y el trigo, como dice Tomás, son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, entonces no se los puede distinguir tan fácil, ¿cierto? Pero eso es algo que le corresponde al Señor, sacar, no que nosotros también vamos a empezar a nosotros querer sacarla, ¿cierto? Eso le corresponde a Cristo, ¿cierto? Bien. Dice después el otro punto, cuando nos enojamos le damos lugar. ¿Podés leer ese, Tomás? Efesios 4, 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está.
¿Mm? Entonces, bueno, ahí nos dice que, bueno, nos podemos airar, nos podemos enojar, por así decir, pero no tenemos que guardar eso, cuando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, nos quiere decir que no debemos guardar rencor, tenemos que perdonar, reconciliarnos, porque si no, ¿qué pasa? Le damos lugar en nuestra vida para que el diablo haga cosas en nuestra vida, siembre cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, no tenemos que darle lugar. Y le damos lugar cuando nos enojamos, también le damos lugar cuando accedemos a andar en pecado, porque siempre que hay pecado, le damos lugar a Satanás en nuestra vida, un lugar en el cual puede hacernos, ¿cierto? Mucho mal. Entonces, en este pasaje habla más que nada del enojo, porque si nosotros no perdonamos y dejamos que eso pase, eso se hace en un rencor y se va haciendo, ¿no? Cada vez más y se va haciendo como una bola, como algo grande. ¿Por qué? Porque empezó de algo y no sacamos ese enojo, no superamos ese enojo, ¿no? Entonces, la presencia de Satanás es muy real, su obra, como estuvimos viendo, él nos tienta, él busca incitar, se opone, nos acusa, vimos todas esas cosas y todas las otras, los nombres estuvimos viendo la vez pasada, pueden buscar el video anterior para ver todos los nombres de Satanás, cómo se lo conoce. Pero ahora vamos a ver que nosotros tenemos un llamado a resistirle y que estamos de alguna forma en una guerra, pero que no es que tenemos que ir a buscar a Satanás para hacerle la guerra, ¿cierto? Sino que la Biblia dice que tenemos que resistir. Resistir es que viene el enemigo y uno resiste. Esto hace, ¿no? Para que no te dañe, No es que nosotros tenemos que andar buscando a Satanás, a ver por todo, a ver, ¿dónde está Satanás para hacerte la guerra? No, porque son dos cosas distintas, ¿cierto? Una cosa es resistir, otra cosa es estar viendo a demonios, a Satanás en todas las cosas, Se mueve algo y ya creemos que está Satanás ahí, ¿cierto? O sea, no hay que obsesionarse con el tema, porque es la realidad, eso también, ¿cierto? Hay muchas iglesias, lamentablemente, que tienen una obsesión, y es verdad que tenemos una guerra, pero nosotros tenemos que simplemente resistir, y eso vamos a estar ahora hablando. Nosotros somos llamados, dice, a resistir. Hay dos errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. Hacer un énfasis excesivo y subestimarla. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto, cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Bueno, ahí hago un pequeño paréntesis. Ahí está una cuestión importante. No es que porque uno cae en un pecado, entonces hay que sacar un demonio. A ver, Tomás, explicar un poquito eso. ¿Cómo es el tema? Bueno, sabes que, como dice un pastor que nosotros vemos a veces, que el pecado es una decisión personal, dice. Y es cierto, porque si el pecado no fuera una decisión, nadie estaría culpable de pecado. Entonces, si alguien cae en una conducta pecaminosa, puede ser que sea endemoniado más adelante, porque los demonios y Satanás se manejan con el pecado, principalmente los pecados de brujería y de hechicería, que son Claro. los que se puede meter los demonios ahí. Uh-huh. Pero decir que el adulterio, la fornicación, la homosexualidad son demonios, eso es algo que no está en la Biblia, eso es algo antibíblico y se da mucho para el sensacionalismo de estar queriendo sacar demonios, porque hay muchas iglesias que quieren que se vivan emociones y sentimientos en sus iglesias para atraer más gente y hacen ese tipo de circo de sacar demonios a gente pecadora, y no es así. El pecador lo que tiene es que arrepentirse de sus pecados, Claro. será perdonado y ya le toca, como tú dices, resistir a Satanás, resistir la tentación que va a venir, porque que yo me arrepienta de un pecado hoy no significa que
jamás voy a pecar en eso, a caer en eso. Puede ser que yo sea tentado y caiga, pero abogado tenemos en Cristo Jesús, lo que hemos creído. Así que es una batalla constante, pero eso no es que Satanás te va a controlar a pecar. Eso no. ¿Quién Claro. es libre de... Exacto. Entonces, eso de que está el demonio de, qué sé yo, de la fornicación, el demonio de, bueno, esas cosas, eso es un pecado, no se le puede decir que si una persona está fornicando se tiene que arrepentir. No es que porque vos le ores y le expulses el demonio de la fornicación, esa persona va a dejar eso, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y no podemos tampoco ver en cada cosa, en cada conflicto, cada problema, siempre todo a Satanás, ¿cierto? O creyendo que tenemos que ser, digamos, tenemos que pulsar los demonios cada vez que haya un problema. No es así. Primeramente, aclaro, un cristiano no puede ser endemoniado. No puede ser, porque donde está el Espíritu de Dios, no puede estar también Satanás. Es imposible eso. Él puede tentarnos, él puede tratar de hacer, como vemos que estamos en guerra, tratar de hacernos daño, un montón de cosas, ¿cierto? Pero él no puede estar dentro de nuestro cuerpo, tomar control de nuestro cuerpo. Eso no puede ser, porque donde está Dios no puede estar él. Donde está el Espíritu de Dios no puede estar él. El Espíritu de Satanás, por así decirlo. Entonces, ya eso tenemos que tener bien claro. Bien, dice, otros ignoran completamente la realidad espiritual. Esto también es malo, no hay que ignorarla. Satanás es real y está. Y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales, la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar, dice, el balance bíblico. Algunas veces Jesús expulsó, dice, a los demonios de la gente, y algunas veces sanó a gente sin mencionar lo demoníaco. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. No lo vamos a leer, pero está en Romanos 6, pueden leerlo. Y a librar batallas en contra del enemigo. Efesios 6, 10 al 18. Mar, si podés buscar ese Efesios 6 del 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18. Del 10 al 18, todo. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, porque claro, son varios versículos. Vos tomalo, lo podés buscar y leen, del 10 al 14, lee Omar, y del 14, y del 15 al 18, Tomás. Bueno. Así no lee todo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Hasta ahí? Bien. Y seguí después vos, Tomás. Okay. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Bueno, quiero aclarar antes de que vayamos a ver un poco más esto de Efesios, que nosotros tenemos dos batallas. Una, dice, con nosotros mismos,
porque Romanos 6 habla, ¿cierto? Que nosotros batallamos contra nuestros propios deseos. Y que nosotros muchas veces somos tentados también por nuestros propios deseos, no siempre es Satanás. Entonces, eso por un lado, para que también no todo achaquemos a Satanás, porque nosotros por nuestros propios deseos son los que, por los cuales somos nosotros tentados, ¿cierto? Entonces, esa es una batalla que tenemos, ¿cierto? Y después tenemos la batalla, sí, con el enemigo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, porque si no, entramos, ¿cierto? Que todo es Satanás, y no es así. Nosotros mismos nosotros somos nuestro propio enemigo también, por así decirlo, realmente. Entonces, eso tener en cuenta. Lo que pasa es que Satanás sabe eso, y usa muchas veces también. Eso que tenemos, esa lucha que nosotros tenemos, nuestros propios deseos, y él ahí también mete su granito, sabiendo que nosotros tenemos esa lucha. Bien, vamos a ver un poquito este pasaje, vamos a quedarnos ahí en Efesios 10 y 12, más que nada nos vamos a concentrar del 10 al 12, que nos enseña algunas verdades. Primero dice, solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. Nosotros solos no podemos. En el Señor podemos hacerle frente. Es la armadura de Dios la que nos protege. La armadura de Dios. No es que nosotros podemos ponernos en nuestra propia armadura, es la de Dios. Nuestra batalla es encontrar fuerzas espirituales de maldad, ¿cierto?, en el mundo. Eso es lo que nos dice estos pasajes. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el Antiguo Testamento había muchas guerras físicas. Israel tuvo que pelear mucho, ¿cierto?, con esos pueblos paganos, ¿cierto?, que no adoraban a Dios, que vivían, ¿cierto? Y ese era como un símbolo. Ahora nosotros no tenemos que, como cristianos, tener esas batallas que tenía Israel. Tenemos otra batalla espiritual, pero la seguimos teniendo, ¿cierto? Entonces, muchas veces los problemas que tenemos con las personas es porque justamente a veces Satanás está guiando la vida de esa persona, porque esa persona se deja guiar, y nos ataca, ¿cierto?, a través de esas personas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando hay personas que empiezan o a calumniarnos, o tratan de hacernos daño, o lo que sea, que puede estar esa persona guiada, manejada, porque no creen en el Señor, y entonces Satanás tiene control de esa persona, dominio, como habíamos hablado, y tenemos que darnos cuenta que a veces, que sí, bueno, es esa persona que tenemos problemas, pero que detrás de eso tenemos que ver que muchas veces está la obra de Satanás, que trata de hacernos daño a través de esa persona. Ahora, eso no hace que la persona sea inocente, pero tenemos que tener en cuenta eso, que muchas veces las personas, como están guiadas, están su vida en pecado, gobernadas por Satanás, entonces nos ataca a veces a través de ciertas personas, nos puede atacar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero nuestra batalla, como dice, es contra fuerzas espirituales de maldad en este mundo. Bien, ahora vamos a concentrarnos en del 13 al 18, de 6 al 13 al 18. Nos dice que debemos estar firmes primero, ¿podés leer acá donde dice Tomás? El A. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Seguí Omar, el B, y yo el C. Revestido con toda la coraza de justicia. Claro, la coraza de justicia. C dice el evangelio de la paz. Perdón. Facu. D. Tomás, ¿podés leer el D? El escudo de la fe. Bien. El E, Omar, de acá
¿Lo llegás a ver? ¿Del material? No. No. Ah, ¿no lo llegás a El ver? escudo de la fe, y el escudo de la fe con que podés soportar la maní y tomar el yermo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y después nos dice la espada del Espíritu y orando en el Espíritu. Eso es todo, digamos, nuestra armadura. La verdad, la justicia, el Evangelio, el escudo de la fe, la salvación. Bien. Dice, debemos conocer la verdad, creerla y declararla. Debemos descansar en el hecho que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Esto son todas las cosas que tenemos que hacer para poder ponernos la armadura. Debemos proclamar el Evangelio, sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe, confiando en las promesas de Dios. No importa cuán fuertemente nos ataquen. Es otra cosa. Nuestra máxima defensa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación si permanecemos en Él. Ojo con eso. Mientras permanecemos en Él, podemos estar tranquilos, seguros, y esa es también parte de nuestra armadura. Es una garantía de que ninguna fuerza espiritual nos puede quitar. La salvación no puede venir Satanás y quitarnos la salvación. Nada. Nuestra arma ofensiva, por así decirlo, la cual podemos de alguna forma enfrentar a Satanás, es la palabra de Dios y no nuestras propias opiniones y sentimientos. Y debemos orar en el poder y la voluntad del Espíritu Santo. Esa es todo, en parte, para resumir un poco la armadura. Dice, Jesús es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la guerra espiritual. Dice, observa cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás cuando fue tentado en el desierto. Bueno, no sé si... Bueno, vamos a buscar un poquito Mateo 4. Vamos a buscar los tres para ver un poquito. Porque es interesante, ¿cierto? Ver cómo él se enfrentó a Satanás, ¿cierto? Cómo él resistió la tentación. Sí. Que ya queda poco tiempo en la grabación. Ay, bueno, cierto. Bueno, salimos cuando volvemos, Bueno, Seguimos con este tema, ya nos queda poco. Ok. Bueno, Bye. 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 Oh. Bien, hermanos. Vamos a leer un poquito, del 4 al 11, a ver, ¿cuántos serían por cada uno? 4 y 4. Bueno, 3 y 2. Bueno. No, 3, sí, No. por ahí. 3 cada uno. 4 y 3. No, 4 y 4 y 3. Así. Ahí está. Bueno, empezamos, Tomás. Sigo yo y después termina Omar. Ok. Bueno. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesús, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora... Otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Amén, amén. Bueno, muy fuerte. Es la verdad que para hacer un estudio aparte todo esto, ¿cierto? Pero podemos ver acá que Jesús, ante cada tentación, él le respondía con la palabra de Dios. Escrito está, ¿cierto? Y con eso es también con que nosotros podemos, ¿cierto?, enfrentarnos. Cuando Satanás nos quiere tentar, cuando quiere poner pensamientos a veces en nuestra mente que no son verdad, ¿cierto? Porque es así también, que nos hacen dudar, ¿cierto? Muchas veces de nuestra fe o lo que sea, porque a veces hace eso también Satanás, ¿no? Pone pensamientos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que responder con la palabra de Dios y contestarle con la palabra de Dios, por así decirlo, ¿no? Tener siempre, la palabra de Dios es lo que es la ofensiva. Él no le empezó a decir, no, fue a la palabra. Entonces dice, cada tentación se combatió con las palabras escritas. La palabra del Dios vivo es la arma más poderosa contra las tentaciones del diablo. Dice el Salmo 119:11, está escrito acá. Dice, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es muy importante, si un cristiano no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a enfrentarse a Satanás? ¿Cierto? Si no las tiene atesoradas, si no las guarda, ¿cómo vamos a enfrentarnos a Satanás? No, a Satanás no podemos ir a enfrentarnos con nuestra palabrería, con haciendo un espectáculo, como hacen hoy en día. No, con la palabra de Dios hay que ir, ¿cierto? Y si no la conocemos, no podemos. Entonces es muy importante saber, conocer, escudriñar la palabra de Dios, guardarla, hacer lo que dice, porque ahí está también. Porque dice, cuando dice guardar, la Biblia es también obedecerla. Pero en este caso ahí decía, he guardado en mi mente, en mi corazón, tu palabra. Entonces tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Y entonces con eso, cuando Satanás venga y ponga pensamientos, entonces le decir, no, la palabra de Dios dice esto. Cuando Satanás a veces nos quiere hacer creer que no va a faltar el pan, que no vamos a tener esto, a poner duda, a poner miedos, temores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Decir, no, el Señor dice que Él me va a cuidar, que Él va a proveer, que si yo le busco y pongo su reino primero, todo va a ser añadido, que no tengo por qué temer, ¿cierto? Entonces, esa es una forma, ¿cierto? Práctica para explicar cómo podemos enfrentar, ¿cierto? Cuando Satanás viene con esos pensamientos. Porque yo creo que una de las cosas que más sufrimos es eso, los pensamientos que Satanás a veces pone en nuestra mente, ¿no? Esas cosas que vienen, ¿no? Y tenemos que rechazar todo eso. Y decir, no, la palabra de Dios dice esto y yo creo en esto. Entonces Satanás se va. ¿Qué hizo? Dice el diablo. Dice. Entonces le dejó. Y no pudo hacer nada. Trató de todas formas, ¿cierto? Y no pudo. Porque el Señor conocía la palabra de Dios y con esa palabra pudo vencer todas las tentaciones. Y eso también es lo que nosotros debemos hacer. Seguir ese ejemplo. Bien. En resumen, dice, confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Nos ponemos toda la armadura de Dios, nos basamos en el poder de la Escritura, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice, oramos en perseverancia y santidad, haciendo nuestra petición a Dios, y nos mantenemos firmes. Nos vamos a volver a leer Efesios 13-14. Y ya terminando, dice, nos sometemos a Dios. Ahí hay otra cosa importante. Tomás, ¿podés buscar primera de Pedro 5, del 8 al 9? Y vos, Omar, ¿podés buscar Santiago 4, 7?
Bueno, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Ujú. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. ¿Qué nos dice ese pasaje corto, Tomás? Corto. De forma resumida. Que no se duerman, que estén alertas, porque siempre está el diablo buscando cómo hacernos caer en pecado. Ujú. Firmes en la fe hay que estar. La fe es toda la palabra de Dios, toda, o sea, como tú dijiste ahorita, que la palabra esté en nuestro corazón siempre. Eso nos hace estar firmes en la fe y sabiendo que también en todo el mundo están los cristianos padeciendo las mismas cosas, porque el diablo también, como vimos, creo que lo vimos en un día, que el diablo también hace, se hace influencia en las autoridades, y por eso los cristianos caen presos también a veces. Ujú. Siempre está Claro. buscando de qué manera hacerle aflicción al cristiano. Ujú. Entonces, Pedro dice que no se duerman, que el diablo siempre está ahí buscando. Entonces hay que resistirlo con la palabra. Claro, exactamente. Someternos a Dios. ¿Y qué es someternos a Dios? Cuando dice someternos a Dios. Tomás. Bueno, esa parte está en Santiago, que sí, Omar creo que les dos. Ah, bueno. Ahora entonces le pregunto. Por tanto, someteos a Dios. Sí. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Ah, ahí está. Me confundí ahí bueno, contanos, Omar. Ya me hice lío con tanto nombre. Estar sujeto a Dios quiere decir hacer su voluntad, hacerle caso a Él, dejarnos guiar por Él, ser su hijo principalmente, haberle recibido como Señor y Salvador. Para los que están escuchando, si vos querés ganarle a Satanás, tenés que entregarte al Señor, recibirle como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y pasar a ser un hijo de Dios. Y de ahí va a tener toda la capacidad de Dios para resistirle. Someterse a Dios es estar bajo su voluntad y después resistirle, como decía vos, en oración, en la palabra, y Él va a huir, nos va a dejar hinchar. Claro, obedecer a Dios, ¿cierto? Cuando uno dice se somete, es símbolo de obediencia, ¿cierto? Obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios le estamos resistiendo, pero si nosotros estamos en desobediencia, le damos ahí lugar, ¿cierto? Para que Satanás haga con nosotros, ¿cierto? Lo que él quiera. ¿Mm? Entonces, por eso dice, someteo a Dios, y él dice que va a huir. ¿Mm? Sabiendo, dice, que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. ¿Mm? Dice el versículo Salmo 62:2, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Amén. Entonces, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Sin Él no podemos enfrentarnos, ¿cierto? A Satanás, a todo lo que hemos estado hablando. Entonces, Él es solamente. No hay, fuera de Él, fuera de Cristo, no hay posibilidad. Él es nuestra roca, es solamente y nuestra salvación. Entonces, debemos confiar que Él está con nosotros, que nos ayuda. Hay otro versículo, a ver, acá. Sí, ahora lo vamos a leer. Bueno, voy a leer lo que puse y después leemos los versículos estos que siguen hablando de este tema. Dice, Cristo lo venció en la cruz. Él es un enemigo vencido, como dijimos la otra vez, pero aún no lo derrotó del todo.
lo derrotará completamente en su venida. Entonces él ya está vencido porque cuando Jesús murió en la cruz ya Satanás está vencido. Entonces, pero como todavía Jesús no vino, todavía él sigue haciendo sus cosas, ¿cierto? Ahí, porque todavía el pecado, que es lo que le ha dado la autoridad a él, está, entonces por eso sigue él. Pero una vez que Cristo venga, todo eso se va a terminar. Y vamos a ver, vamos a ir buscando. A ver, Tomás busca Romanos 16:20, yo busco Juan 12:31, Omar busca Hebreos 2:14. Yo busco Juan y ya terminó. Romanos 16:20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Y yo tenía Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Ahora, dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, ahí ya, y resucitó, lo venció a Satanás, ¿no? Y ahí ha sido echado fuera. Y Hebreos 2:14, y podés, Omar, Tomás, perdón, primera de Juan 3:8, buscar, y Omar lee Hebreos 2:14. Bueno, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahí está. Amén. Y primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y bueno, y hay otro pasaje que no lo puse, pero dice que mayor, dice, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Cristo es más poderoso que Satanás, porque a veces hay una idea como que Satanás es muy poderoso que el todo, ¿no? Pero Jesús es más poderoso que él, y es mayor, dice la Biblia. Entonces, tengamos eso en cuenta, que Cristo es mayor que él. Y él podrá tratar de fastidiarnos, de hacer un montón de cosas, pero si permanecemos en Cristo, poniendo nuestra armadura de Dios, no tenemos por qué temer a Satanás. No le tenemos que temer, porque aunque Satanás incite a los hombres a querer matarnos físicamente, como a veces puede pasar, ¿no? Como vemos tantos hermanos que son perseguidos en muchos países, que sabemos que es ahí el diablo tratando, ¿cierto? Usando a la gente, ¿cierto? Las autoridades de la gente en contra de los cristianos. Dice que más que matarnos físicamente, no pueden hacer, porque es lo único que pueden hacer. Porque si tenemos a Cristo, no tenemos por qué temer. Pueden tocar nuestro cuerpo, pero como en el caso de Job, por ejemplo, que fue cierto herido, tantas cosas que le pasaron, cierto, a Job. Pero el Señor estuvo con él, y él venció. Y así también nosotros podemos vencer en Cristo. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más, y si no, ya finalizamos este estudio. Bueno, decir que sí, que Satanás es real, que es un espíritu, ser espiritual, y que su actividad está presente en el mundo. Saber, como tú dijiste ahorita, que no se puede pelear contra él, separado de Dios, porque recordemos lo que le pasó a
los 7 hermanos que fueron a sacar un demonio y recibieron una paliza por el demonio, porque creían que podían sacar el demonio. Entonces, Satanás sí tiene poderes. Ujú. Nadie crea que Satanás no es nadie, ¿no? Satanás tiene su poder, su Claro. dominio, Ujú. pero en Cristo tiene más poder. Claro. Así que cada quien que busque de Cristo, que busque de Dios, para que no sea presa del diablo y sus acechanzas. Claro. Todo, hermano. Claro. Y no ignorar sus no ignorarlo. ¿Cómo que se le dice sus manipulaciones? ¿No? ¿Cómo era ese versículo? Maquinaciones, no manipulaciones. Maquinaciones. No debemos ignorarla, para no caer, ¿cierto? En esas trampas que Satanás a veces nos quiere poner, porque es tramposo también, ¿cierto? Entonces, no debemos ignorar, pero todo en un sano equilibrio. Omar, ¿querés decir algo? Si no, ya terminamos. No, de que la gente que nos escucha, que nos pueden escuchar, que como dice ese dicho, no podemos impedir que los pájaros pasen por nuestra cabeza, que revoloteen por arriba de la cabeza los pájaros, las aves. No podemos impedir, pero sí podemos impedir que hagan nido. Nido. Eso quiere decir que no, yo me muevo la cabeza y no van a hacer nido de las palomas, los pájaros. Con esto de entender que Satanás va a tratar de poner ideas torcidas en nuestra mente y nosotros no debemos dejar que aniden, que cada vez sea más fuerte, hasta que nos controle. Eso es lo que Claro, quería decir. exactamente. Bueno, hermanos, vamos a finalizar la grabación. Les animo a los que no escucharon el primer estudio, que lo escuchen, y después sigan con este. Que esto de la guerra espiritual en algún momento se puede llegar a profundizar mucho más, ¿cierto? Ver cada punto de esta armadura, ¿cierto? Pero bueno, hoy quería dar un pantallazo, por lo menos, de lo que es. A lo mejor en algún momento hacemos un estudio más profundo de lo que hoy se llama la guerra espiritual. Mal llamada, diría yo. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz.